500 aproximadamente el 2010. Y el 2010, de los 500, en realidad, más de 350 fueron debido al problema del tsunami, que no hubo un buen aviso temprano del tsunami. Los muertos por el terremoto efectivo fueron del orden de 150. Y de esos, la mayor parte en construcciones de tierra, en construcciones de adobe. Entonces, la verdad es que el resultado de los edificios modernos fue muy bueno. A ver, se me pasó una. Ahí. Ahora, a continuación, quiero mostrarle algunos daños para que ustedes ilustren de qué no debemos hacer, ¿no es cierto?, en construcciones y cómo podemos ir mejorando poco a poco. Fallas de compresión de muros, fallas de pandeo de muros delgados, fallas de confinamiento y fallas de aceleraciones verticales altas. Ese es el colapso del edificio Alto Río en Concepción. Es un edificio típico de muros de división de entre departamentos en forma de espina de pescado, como voy a mostrar más adelante otros edificios, y que falló a nivel aproximado de tercer piso. Los análisis hechos después del terremoto por investigadores, no solo chilenos, sino norteamericanos y de otros países, no explican claramente por qué cayó el edificio. La verdad es que lo que yo insinúo que puede ser es que, a pesar que había algunas deficiencias en el edificio, por ejemplo, los planos de estructura no eran perfectamente completos, sino que había algunas zonas de transición entre el primer piso y el subterráneo que no estaban claramente detalladas, lo cual es un error, ¿no es cierto?, del ingeniero que los diseñó. Sin embargo, digamos, eso no explica un colapso de este tipo. ¿Por qué cayó este edificio? Mi impresión es que, recuerden ustedes la diapositiva que yo les mostré con GPS moviendo, ¿no es cierto?, el terreno en ese asunto. Si ustedes están parados sobre una alfombra y le mueven la alfombra 3 metros en forma brusca, ¿no es cierto?, en pocos segundos, indudablemente que ustedes no van a estar de pie. Yo creo que parte de eso es lo que sucedió con este edificio, en el cual murieron, desgraciadamente, varias personas, alrededor de 10 personas. Este es el colapso de un edificio que se produjo, un edificio en el centro de Concepción, que se produjo debido a que a la altura del colapso del edificio, que es a mitad de altura, y hubo transformaciones del edificio en forma importante. Habían eliminado algunas vigas y columnas sin autorización del ingeniero diseñador. Ustedes ven lo que pasa cuando uno hace transformaciones que no corresponden o cuando a veces, ¿no es cierto?, uno usa el edificio para cosas para las cuales no fueron estudiados. Indudablemente que este edificio hubo que demolerlo de ese piso hacia arriba. Eso muestra cómo no debe diseñarse un pilar que, si necesita esa cantidad de armadura de fierro grueso, ¿no es cierto?, en vertical, no puede tener esos estribos tan distanciados y tan pequeños. El hormigón funciona bien si está bien confinado. Si no está bien confinado, ¿no es cierto?, pasa eso que pasó con ese pilar. Aquí hay una, ¿no es cierto?, falla de uniones de viga-columna, ¿no es cierto?, en un edificio no muy alto en Ciudad Empresarial, pero sí que estaban en muy mal suelo. Lo que tengo que decir es que, en general, la mayor parte de los problemas que se nos produjeron en este terremoto del 2010 fueron en zonas de suelo malo. Es decir, pudimos estudiar que efectivamente los suelos malos producen mayores aceleraciones que las que habíamos esperado hasta el año 2010. De hecho, nuestra norma actualmente ha aumentado las solicitaciones de esos suelos y los mecánicos de suelo están muy preocupados de clasificar con mucho cuidado los suelos para no tener este tipo de problemas. Acá tenemos, ¿no es cierto?, una falla porque en el sector de la unión de la viga con la columna no pusieron los estribos, ¿no es cierto?, que correspondía para confinar el hormigón. Eso también es una falla que no puede ser. Aquí hay un pilar que falló por compresión, pero es un pilar, ¿no es cierto?, de una columna corta. Si uno analiza esos edificios con esas columnas cortas, el esfuerzo de corte que toman esas columnas cortas son enormes. Es preferible no tener la columna y arreglar la viga de manera que resista sin
la columna, porque la columna produce esfuerzos tan altos que al final es imposible diseñar. Ahí ustedes ven fallas de muros por compresión, pero también, ¿qué pasó? Hasta el año 2010 nosotros no teníamos claro que había que confinar las cabezas de los muros. Pensábamos que no era necesario. Sin embargo, el ACI sí lo pide. Y nos dimos cuenta y ahora todos los edificios se confinan. Incluso antes del año 2010, muchos ingenieros, entre ellos nosotros en nuestra oficina, confinábamos las cabezas de los muros, como les voy a mostrar después en algunas diapositivas de proyectos hechos por nuestra oficina. El problema muchas veces de la falla de la estructura no está en, en que las normas sean malas o que los estudios no sean malos, sino que a veces algunos ingenieros no siguen las recomendaciones de las normas. Ese es el mayor problema. O sea, en el fondo uno tiene que ser muy cuidadoso con los estudios y el último avance, la ingeniería. Eso muestra, ¿no es cierto?, la falla de compresión de un pilar que recibió un muro hacia arriba del edificio. Estos son todos fotografías de ese edificio, que es un edificio que quedó inclinado aproximadamente con un desplome de unos 20 a 25 centímetros hacia el vecino y que hubo que demoler, porque indudablemente el riesgo era que se cayera sobre el vecino. Eso, parece que me fui para atrás. Sí. Ahí. Eso muestra el colapso del primer piso de un edificio de 5 pisos. No es un edificio muy alto. En Maipú, Santiago. El problema era un problema de diseño. Los muros que caían del segundo piso hacia arriba no caían claramente en una estructura en primer piso. Entonces se produjo eso y por suerte la parte de abajo era solo estacionamiento, se perdieron los autos, pero no hubo pérdida de vidas humanas. Eso muestra otra foto de lo mismo, ustedes ven cómo el edificio cayó sobre el primer piso. Y eso les muestra en el 2010 fallas de muros de adobe en una zona rural, una zona de campo agrícola, que ustedes ven que cuando hay construcciones de adobe están muy expuestos a los problemas de agua, de humedad del adobe, y también están muy expuestos a transformaciones. Muchas veces estas casas de adobe amplían los vanos, ¿no es cierto?, de las puertas y ventanas para permitir hacer locales comerciales o otro objetivo, y sin embargo sin refuerzos necesarios para que la estructura funcione. Ahora, ¿cuál es el desempeño de los edificios y qué es lo que pide, ¿no es cierto?, el CAO Visión 2000, ¿no es cierto? En general, lo que se pedía hasta ahora es que, ¿no es cierto?, se salvaran las vidas humanas, ¿no es cierto?, en un terremoto muy fuerte como el que hemos visto del año 2010. Sin embargo, ese objetivo básico de que se salven las vidas humanas, actualmente las personas piensan que se debe mejorar. Ustedes, si acaso hablan con un dueño de una casa o de un departamento, él no piensa que su edificio, o sea, simplemente basta que se salve la vida humana y que su edificio quede inservible después del terremoto haya que demolerlo. Piensan que el edificio es antisísmico, si acaso al edificio no le pasa nada en un terremoto, o si acaso las reparaciones son menores y al cabo de un tiempo prudencial, digamos 2 semanas, un mes, después de reparaciones razonables, ¿no es cierto?, el edificio queda de nuevo totalmente operativo. Entonces lo que se busca es eso, pasar que en un terremoto muy fuerte, ¿no es cierto?, raro, de 1 en 500 años aproximadamente, en vez de salvarse las vidas humanas, quede efectivamente operacional. Y vamos a
profesional, yo les digo sinceramente que rara vez he visto un proyecto mal hecho o mal construido. Por ejemplo, solamente en mi vida profesional me ha tocado un caso de un edificio en que el constructor, en forma realmente irresponsable, ponía menos fierro que el que decían los planos. Y ese edificio hubo que ser reparado. Pero es una vez en la práctica profesional de 40 y tantos años de profesión. Lo otro es que los daños son no estructurales o sin daños, si acaso, y queda operativo si el delta último es menor que un 5 por mil de la altura máxima del edificio. La práctica chilena habla aproximadamente de este tipo de edificios. Por ejemplo, ahí al lado izquierdo, ustedes ven un edificio de aproximadamente, ¿no es cierto?, 20 pisos, con sistema de losa de hormigón armado, con luces de losa del orden de entre 5 y 8 metros, losas de espesor de entre 14 y 18, y los negros son muros a esfuerzo de corte, en general muros entre 20 y 30 centímetros de espesor. Eso es habitual en nuestros edificios habitacionales, en que los muros son las divisiones naturales entre los departamentos y las cajas de escala y los ascensores. Sin embargo, a la derecha ustedes ven una planta típica de un edificio de oficina, en que son normalmente con losas postensadas, sin vigas en el interior, solamente un marco perimetral, y un marco perimetral que tiene columnas relativamente importantes, digamos, tipo en 20 pisos, tipo 80 por 80. Las vigas son anchas, es decir, tienen dimensiones para luces de 8 metros, del orden de, ¿no es cierto?, 40 o 50 de ancho por del orden de 60 a 70 centímetros de alto, y la losa postensada tiene, ¿no es cierto?, entre 17 y 20 centímetros. Eso es lo que normalmente usamos. Ahora, si ustedes se fijan, en el sector del núcleo y esos pilares que hay en el interior, hay una franja de capiteles que permiten, ¿no es cierto?, evitar el punzonamiento de esos pilares, pero indudablemente que no compromete mayormente la estructura sísmica del edificio, que está tomada básicamente por los muros del núcleo y por el marco perimetral, que básicamente funciona para tomar los efectos torsionales de la estructura. Esa es otra planta típica de un edificio de 33 pisos y 2 subterráneos en la ciudad de Santiago. También residencial, ustedes ven también muros, ¿no es cierto?, en ambas direcciones, básicamente aprovechando la caja de escalera y ascensores, que son esas que están las dos marcadas con una X, y los demás son los departamentos que hay hacia ambos lados, 4 departamentos en cada dirección. Otro edificio residencial, 33 pisos, 2 subterráneos, también en la ciudad de Santiago. Otro edificio, también en la ciudad de Santiago, 28 pisos, 2 subterráneos, también del mismo tipo. Ahí hay un edificio de oficina que tiene vigas en el interior, tiene núcleo, ¿no es cierto?, de hormigón armado, son los muros rojos, las vigas son los elementos verdes, y tiene un marco perimetral, ¿no es cierto?, que ayuda a los efectos torsionales del edificio. Otro edificio de oficina también en la ciudad de Santiago del mismo tipo. Ahí hay una planta típica del edificio de oficina que ya habíamos visto, 25 pisos y 7 subterráneos, que se muestran ahí, son 2 torres gemelas de la misma forma, con un subterráneo común. Ahora, ¿cuál es la práctica chilena? La densidad de muros en cada dirección es muy importante. Ustedes ven que desde 1940 hasta el 1985 aproximadamente, el porcentaje de muros en cada dirección aproximadamente era del orden de un 3% de la planta del edificio. Sin embargo, debido a la mejora de los materiales y a los mejores análisis que hemos podido hacer del año 1985, después del terremoto de Valparaíso, ¿no es cierto?, en adelante, ese promedio se ha bajado a tipo 2%.
de la planta del edificio. Y ustedes se fijan que el mínimo de muros en general no es menos que el 1% en cada dirección. Es decir, la cantidad de área de muros en cada dirección es importante. Ahora, otra cosa que hemos normalmente siempre observado en nuestra oficina es que el período del edificio no sea nunca más alto que 0,1 veces el número de pisos. Es una recomendación americana que está en los libros de Bloom hace mucho tiempo, o sea, en el fondo hace unos 70 años, 60 años. Y es una práctica, yo diría, muy buena para evitar, ¿no es cierto?, daños en la estructura. Eso muestra la rigidez de nuestros edificios. Es un análisis del orden de 2.600 edificios chilenos. Y ustedes ven que la altura del edificio dividido por T se divide en H partido por T 40 o menos, se llaman edificios muy flexibles y hay muy pocos edificios de esa característica. Los edificios de una rigidez normal están entre 40 y 70, o sea, son edificios relativamente rígidos. Y edificios muy rígidos son los que tienen entre H partido por T entre 70 y 150, que también hay algunos. Excepcionalmente, edificios más bajos tienen un H partido por T incluso menor. Perdón, me fui al otro lado. Ahí. Aquí también muestra cuándo un edificio puede quedar operacional y cuándo un edificio escapa de un poco de eso. Y ustedes ven que, si acaso, el desplazamiento máximo, que normalmente se toma como 1,3 el desplazamiento del edificio en la parte superior, debido a que el desplazamiento que medimos, ¿no es cierto?, en nuestros programas es menos que, por un lado, nosotros minoramos el sismo por un R, ¿verdad? Que eso hace que el sismo, ¿no es cierto?, sea menor que el real, y por otro lado, al producirse fisuración, el desplazamiento superior es mayor que el que nosotros medimos en nuestros programas. Pero si nosotros llevamos al valor de desplazamiento en la parte superior dividido por H, queda operacional si acaso tenemos un delta U partido por H del orden de 5, o sea, 5 por 1000. Y es totalmente operacional con un 2 por 1000 o menos. Ahora, a continuación, les voy a mostrar algunos de los proyectos hechos por nuestra oficina. El que más se destaca es el de la Torre Titanium, que es un edificio de 52 pisos y 7 subterráneos, con un periodo de 5,664 segundos. Ustedes ven que si ustedes suman los 52 más 7 son 59 niveles, cumple el valor de 0,1 por nivel, digamos. La construcción se terminó el año 2010 y este terremoto estaba construido totalmente cuando vino el terremoto de febrero. No tuvo daño a ninguno, salvo un balcón que ustedes ven, hay varios, ¿no es cierto?, en las fachadas norte y sur del edificio, que es muy angosto en la dirección oriente-poniente. Es como una especie de vela y la verdad es que a pesar de la altura que tiene, que son 200 metros, no tuvo mayores problemas, o sea, no tiene mayores problemas desde el punto de vista viento. Cuando los edificios se van más alto que esto, sí, el viento empieza a predominar sobre el sismo. A pesar de que la acción de las fuerzas del viento estaba más o menos a un 66% de la altura del edificio y la acción de las fuerzas del sismo estaba más o menos aplicada a un 20% de la altura del edificio. O sea, si uno calculaba la resultante de los momentos volcantes, podía llegar a ser mayor el del viento, pero el viento tenía fuerzas menores. La planta del edificio es esa. Tiene lo que muestra en la parte central en negro, son los muros de corte que en general tienen dimensiones en la parte más ancha, en los primeros pisos, entre 40 y hasta 80 centímetros en la dirección corta del edificio. Y las columnas que están en el perímetro, ¿no es cierto?, son de 1 metro de diámetro
en el primer piso y 1,20 m en los subterráneos. El hormigón de este edificio era un hormigón de 55 megapascales de resistencia a compresión en los primeros niveles y 35 megapascales en los pisos superiores. La gracia del edificio, además, es que se construía, a pesar de tener una planta tipo del orden de 1.500 metros, se construía un piso cada 7 días, debido a que se construyó con losa alveolar hueca pretensada y con esas vigas que están, ¿no es cierto?, en los ejes que unen los machones externos con el núcleo, esas vigas eran pretensadas, prefabricadas, como lo vamos a ver más adelante. Eso permitía, ¿no es cierto?, un gran avance de la obra porque había muy poco moldaje. El moldaje era solamente de los muros, de las columnas y de las vigas. Moldaje de losa no había. Esos son los resultados del análisis. Ustedes ven que en el sentido angosto, 5,64, en el sentido largo era más rígido, un 4,07, y torsionalmente una rigidez un periodo de 3,20. Eso les muestra las fundaciones del edificio. Fundaciones que inicialmente diseñamos con vigas de 5 metros de alto, pero debido al agua que ustedes ven que se ve ahí, que estábamos mostrando en parte de la excavación, ¿no es cierto?, esa parte más oscura que se ve del terreno, hubo que bajar a 3,20 metros con mucha más armadura que la que teníamos prediseñada de 5 metros. Pero el costo de agotar el agua y el tiempo que significaba eso era más que el costo de la armadura que tuvimos que agregar a las vigas para bajar su altura. Fuera de las vigas, esta tenía una losa de fundación de 2 metros de alto. Las tensiones del suelo son muy buenas. O sea, en el fondo, ustedes ven que el suelo se mantiene casi vertical y es un ripio de resistencia, sí, 10 kilos por centímetro cuadrado. O sea, en el fondo es un excelente suelo. Perdón. Se me fue para adelante. Eso. Ahí. Esto les muestra cómo se construyó el muro perimetral del subterráneo. El muro perimetral se construyó de arriba hacia abajo por tramos de aproximadamente 3 metros, 3,20 metros de altura, anclando el muro con anclajes postensados al terreno y después adosándole las losas, ¿no es cierto?, al muro perimetral, anclándolas con anclajes epóxicos. Y eso les muestra cómo tuvimos que solucionar el primer nivel. El primer nivel tenía 5 pisos de altura y el constructor me dijo, no me va a obligar a hacer andamios de más de 15 metros. Entonces, lo que hicimos fue diseñar las columnas de ferroconcreto como un tubo de acero, también relleno de hormigón. Allá arriba, ¿no es cierto?, ustedes ven las armaduras de la viga, de la columna de hormigón que va en el interior de la columna, y al nivel del piso 5, digamos, tenemos esas vigas metálicas que van a recibir las losas prefabricadas pretensadas. O sea, en este piso no hubo alzaprima ni hubo moldaje, solamente prefabricación. Es la única manera a veces de poder construir estas grandes estructuras. Ahora, si ustedes se fijan, un nivel más arriba de las vigas de acero, se ve la unión que va a tener la viga de hormigón armado con la columna, que tiene como una especie de canasto, ¿no es cierto?, de acero con placa base arriba y abajo para permitir el paso de las armaduras de la viga. Y eso muestra cómo nosotros diseñábamos los muros confinados. Ustedes se ven, ¿no es cierto?, en la columna ahí, con los estribos que requiere el ACI 318 para confinar una columna. Los maestros decían que era un verdadero nido de pajaritos, porque si metían un canario ahí dentro no era capaz de salir. Igual, ¿no es cierto?, en las intersecciones de los muros del núcleo, ustedes ven la mayor densidad de armadura de las puntas de muro y también de los estribos de confinamiento, ¿no es cierto?, de los muros. Todo este edificio fuera diseñado por nuestra oficina,
revisado por la oficina de Tomás Gendelman, que es una oficina de revisión muy famosa en Chile, y también revisado por el profesor Joseph Colaco de la Universidad de Houston, Texas, que nos ayudó en el diseño y nos dio consejos permanentemente en el diseño del edificio. Eso muestra la viga pretensada que les hablaba, que unía, ¿no es